Muy buenas, mi nombre es Erwin López, soy gestor de salud y seguridad en el trabajo. Erlin, ¿qué piensa usted cuando escucha acerca de la administración parroquial? Pues yo pienso que la administración parroquial es como una organización donde pues llega como una entidad pues religiosa, ¿cierto? Que hace pues como una utilidad pues de unos recursos que van llegando pues como a este tipo pues como de comunidad religiosa. Creo yo pues que es más o menos algo parecido. ¿Sabes quién es el administrador de una parroquia? Bueno, con el sentido pues de que he tenido pues que uno va a misa y todo eso, pues debe ser el párroco, ¿cierto? El sacerdote. Ok, ¿hay alguien más involucrado en la administración? He visto pues como que tiene una secretaria, no sé si de pronto un tesorero, no sé, pero he visto pues como una secretaria. Muchas gracias. O sea, Buenas noches, mi nombre es Ginette Arcila, me dedico, soy asistente administrativa. Ginette, ¿qué entiendes por administración parroquial? Pues lo que entiendo es lo que se dedica de pronto el párroco a administrar la parroquia, a mantener la parroquia pues al día en todos los aspectos, tanto los servicios como la infraestructura, sería como eso. Y la pregunta sería, ¿él cómo administra la parroquia? ¿Cómo la administra? Pues me imagino, o sea, creería yo que buscando formas de sostenerla, buscando pues como hacer actividades o administrando bien los recursos que llegan a la iglesia, tanto las ofrendas como todos los recursos que llegan a la iglesia, entonces sería como darle buen uso a esos recursos. ¿Y sabes si hay una regulación que le indique al párroco cómo administrar la parroquia y dónde está? Yo creería que sí debe haber una regulación, más no sé, pero me imagino que ya eso lo deben de manejar en la arquidiócesis, no sé, pues creería yo. Muchas gracias. Con gusto. Me llamo Diana Oquendo, soy estudiante de control de calidad y hago prácticas en calidad y en XPT. Diana, ¿qué entiendes por administración parroquial? Administración parroquial se refiere a saber administrar el personal, tanto como los insumos y los recursos que adquiere la parroquia. ¿Sabes quién administra esos bienes? El padre. ¿Sabes si lo administra solo o con ayuda de alguien más? No, con un área administrativa. ¿Y eso estará regulado de alguna forma? Sí, por el personal encargado de los insumos. La administración de los bienes obedece a una sola parte de la administración, porque también se administran el talento humano, las personas, aquellos que están involucrados en la parroquia, los grupos parroquiales. Pues por eso tenemos que decir que un buen administrador es también aquel que lleva una pastoral muy buena, porque esto va de la mano. Se administran tanto los bienes materiales como el talento humano, todas las personas que están a cargo, todos los fieles que están a cargo del párroco. Como pudimos ver en las entrevistas, hay un desconocimiento, digamos que general, con respecto a la administración parroquial. Es nuestro fin entonces esbozar a grandes rasgos lo que es la administración parroquial. Esto incluye muchos temas, pero vamos a mencionar al menos los más importantes para que a los grupos parroquiales, a los fieles laicos del común puedan tener una idea de lo que estamos hablando. Como primero entonces tenemos que decir que los bienes que se administran en la parroquia son los bienes de la iglesia y estos no son un fin en sí mismos, sino que sirven a un fin particular que es la evangelización, que es el anuncio del reino, que es la salvación de todos. Entonces,
como primero es partir de allí, que los bienes son de la iglesia y sirven como medio para la evangelización. Entonces, el administrador parroquial es propiamente el párroco. El párroco, a diferencia de otro sacerdote, tiene la plena cura de almas. Todos los sacerdotes tienen cura de almas y el párroco tiene plena cura de almas en su parroquia. Ahora bien, quien estipula cómo se administran los bienes parroquiales y los bienes temporales de la iglesia es el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico nos da a nosotros las normas y los principios generales que tenemos todos los fieles bautizados, los derechos, los deberes y si hay sanciones por poner cuando se comete alguna falta. Bueno, el derecho estipula que el párroco es el encargado de administrar los bienes de la parroquia. El párroco goza de una potestad jurídica que recibe en el momento de su nombramiento y es el administrador de la parroquia, que es una persona jurídica. Entonces, el derecho canónico nos va a decir a nosotros de qué forma se deben administrar estos bienes, que hay que repetirlo, son bienes de la iglesia y se deben administrar con transparencia y de la mejor forma. En el Código de Derecho Canónico entonces encontramos unos cánones que se refieren a la buena administración parroquial y a los deberes que tiene el administrador, o sea, el párroco. Los cánones están desde el 5.15 al 5.37, del 12.54 al 13.10. También nos va a hacer alusión a la administración parroquial los cánones 12.86, 12.87 y los deberes propios del administrador es desde el 12.81 al 12.87. Ahora bien, el canon 5.32 dice que el párroco actúa como representante en todos los negocios civiles de la parroquia. El canon 12.86 hace alusión a los deberes que el administrador tiene con respecto a las leyes civiles y las leyes eclesiásticas, actuando como buen padre de familia en la administración de los bienes que le son confiados. Y en el canon 1287 encontramos algo muy particular, una pregunta que se les hizo a algunos entrevistados: ¿a quién se le rinde cuentas o quién fiscaliza esto? Pues bien, el párroco dice el parágrafo 1 del canon 1287 que se debe rendir cuentas una vez al año al ordinario del lugar. En el caso de la diócesis es por lo general el obispo, y el obispo debe pasar esto a la Junta de Asuntos Económicos para que la revise. Y el parágrafo 2 hace alusión a que el párroco debe rendir cuentas a los fieles de cómo le está dando administración a esos bienes que ellos han dado para la iglesia. Ahora bien, nos tendríamos que preguntar si el párroco como administrador actúa en solitario y le pasa los informes al obispo. La respuesta es no, porque el código establece en el canon 537 de que se erija un consejo de asuntos económicos, los fieles laicos, donde entra a jugar el papel de los laicos como protagonistas activos de la evangelización y de las decisiones acerca de los bienes de la iglesia. Todas las decisiones en asuntos económicos entonces deben pasar por este consejo consultivo y no se deben de aprobar ninguna medida para adquirir bienes o para elaborar cualquier otra cosa con los bienes de la iglesia si no es consultado con este consejo. Además, un dato interesante, que cuando se quiere hacer algo, una reforma o comprar un bien inmueble, en fin, de una cuantía que es menor, se le consulta al Consejo Parroquial de Asuntos Económicos y se puede hacer. Pero cuando esto supera los límites de cierto valor,
debe contar con la autorización del ordinario del lugar, del obispo. Y cuando esto supera una cuantía que ya es muy grande, debe incluso contar con autorización de la Santa Sede. Eso lo establece el Código de Derecho Canónico en las funciones del párroco a partir de los cánones 1281 al 1289. Esto garantiza entonces que los bienes de la iglesia sean manejados de forma transparente, que los bienes de la iglesia sean en todo momento sean fiscalizados para que se les dé un buen uso. Entonces vamos a concluir con este tema importante diciendo la importancia de los bienes de la iglesia, que la iglesia tiene un gran trabajo, una gran labor, y el fin de la iglesia es anunciar a Jesucristo a todos los hombres. Ese es el bien de la iglesia. Entonces los bienes nos sirven como medio y son necesarios para que este fin se lleve a cabo. Y para ello es muy importante que los laicos se involucren en la tarea evangelizadora de la iglesia. Ya nos lo recuerda el magisterio de la iglesia en repetidas ocasiones, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 900. En el Concilio Vaticano II encontramos varias referencias al papel primordial de los laicos. En el documento Apostolicam Actuositatem, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el capítulo 4, nos habla del papel de los laicos en la iglesia. También hay otras exhortaciones como Christi Fidelis Laici de Juan Pablo II y la encíclica Evangelii Nunciandi de Pablo VI. Todas ellas nos recuerdan el papel evangelizador de los laicos en donde estén para santificar el tiempo, porque por el bautismo nosotros hemos sido constituidos en la triple función de Jesucristo como sacerdotes, profetas y reyes. Y esto también tiene que ver con los bienes de la iglesia. Así que es muy bueno, muy interesante que nos apropiáramos de lo nuestro, que nos apropiáramos de la evangelización, que supiéramos qué hay en la iglesia, qué bienes tiene y qué uso se les está dando. Y ser entonces pasar de ser unos espectadores, unos simples espectadores, a tomar un papel activo en la evangelización, a tomar un papel activo en el manejo de los bienes de la iglesia. Entonces, ahora vamos a escuchar al padre Vicente Augusto Restrepo, que durante muchos años se ha desempeñado como párroco, precisamente como administrador. Y él, que es administrador de empresas, nos puede dar unos consejos precisos para que nosotros tengamos en cuenta y nos sirva de conclusión. Muy buenos días para todos los en la universidad. Yo soy Vicente Augusto Restrepo Lopera, párroco en la parroquia San Pablo Apóstol, sacerdote de la arquidiócesis desde hace 28 años, va a gustar ahora, y pues me ha tocado ser párroco ya en 7 parroquias, y para mí ha sido muy importante que antes de ser sacerdote haya podido estudiar administración de empresas ahí mismo en Bolivariana. Hice el ciclo tecnológico y aprendí pues muchas cosas, porque la administración es fundamental en todas las cosas de la vida. Pues todos debiéramos de ser administradores con buenos conocimientos, que tenemos que administrar nuestra propia vida, tenemos que administrar los recursos económicos y demás que van pasando por nuestras manos, administrar las cosas que son de otras comunidades. Y entonces en ese campo administrativo pues hay que manejar personal, hay que manejar dineros, hay que manejar una serie de bienes materiales que hay que darles, hay que hacerles todo el proceso, todo lo que significa la administración, planear, organizar, ejecutar, controlar,
estar evaluando. Todo el proceso administrativo es muy importante. En esto no puede uno improvisar, hay que trabajar con acierto para que todos los recursos sean optimizados, porque si la economía es el manejo de los recursos escasos, la administración es darle ese buen manejo a los recursos que son escasos y que hay que manejar de la manera más eficiente. Así que es muy importante para todos y en el mundo parroquial que se trabajen estas cosas. Yo, desde mi combinación de teólogo y administrador, yo diría que es necesario que hubieran unos semestres más en la administración, no al finalizar el último semestre, sino que debiera haber una administración de principio general de administración, por ahí en un primer semestre de teología, que hubiese también después cosas de contabilidad, de legislación tributaria, de manejo de personal, de recurso de bienes culturales. Hay una serie de elementos que en las parroquias de sopetón nos encontramos con unas empresas súper grandotas y a veces desfavorecidos, sin los elementos mínimos de administración. Entonces, por eso yo los animo pues a que para mí ha sido muy valioso contar ser pues ahora pastor y con esas dos modalidades de teólogo y de conocedor pues de toda la palabra de Dios, de la pastoral, que es la rama más importante. Pero hoy en las condiciones en las que estamos hay que rendirle cuentas de la administración al gobierno nacional, a la DIAN, a las entidades que supervisan el bienestar social de los empleados, hay que rendirle cuentas a la curia. Así pues que la administración le ocupa a uno un porcentaje muy alto. Yo me atrevería a decir que un 80% del tiempo en la práctica uno está dedicado a la administración y que el 20% es el trabajo pastoral. Debiera de ser prácticamente al contrario, pero la realidad de hoy es compleja y en esa realidad compleja tenemos que tener muy buenos conocimientos. Y yo he sido una afortunada en eso y los invito a que se preparen muy bien para administrar comunidades y parroquias. Una bendición para todos.